La razón de consistencia. Dentro del tema de Analytic Hierarchy Process, hemos estado hablando de matrices consistentes, matrices inconsistentes y matrices cuasi consistentes cuando nos referimos a las matrices que representan las preferencias entre alternativas o la importancia relativa de criterios. Pero, ¿qué es exactamente una matriz cuasi consistente? Bueno, vamos a decir que una matriz cuasi consistente es una matriz cuya razón de consistencia o consistency ratio es menor que 0.1. Y a continuación veremos qué significa este métrico de razón de consistencia. Para hacerlo vamos a utilizar este ejemplo. En el ejemplo que vemos aquí en el Excel tenemos esta matriz. Si analizamos esta matriz de acuerdo a las definiciones originales que tenemos sobre matrices recíprocas y matrices consistentes, pues veremos que esta matriz no es consistente. Bien, para evaluar la razón de consistencia, vamos a obtener primero el vector característico principal y el valor característico principal. Para esta matriz hemos seguido en esta hoja el procedimiento iterativo que consiste en elevar la matriz al cuadrado, sumar los renglones, tenemos la suma por renglón, tenemos el total y luego la división de el renglón, la suma del renglón entre la suma total. Bueno, lo hicimos la primera vez, la primera iteración nos da el vector .413.3.287. Hacemos una iteración más, volviendo a elevar esta matriz al cuadrado, multiplico esta matriz por sí misma, es decir, elevamos al cuadrado. Hacemos nuevamente en la matriz resultante, sumo los valores de cada uno de los renglones, sacamos luego la suma total, la suma de estos tres, es decir, cada uno de estos es la suma del renglón. El valor que tenemos aquí es la suma de los tres renglones y después dividimos cada una de las sumas de renglones entre la suma total y obtenemos .389, .295, .316 y como puse aquí en una nota, pues este vector no converge rápidamente. ¿Por qué no converge rápidamente? Porque la matriz original no es consistente ni es cuasi consistente, es una matriz bastante inconsistente. Continuamos iterando hasta llegar a la quinta iteración. En la quinta iteración me detuve porque ya las diferencias, que son estas, las diferencias entre la quinta y la cuarta iteración en los valores de los componentes del vector característico ya son muy pequeñas, por lo tanto me detuve en la quinta iteración y aquí tenemos entonces el último, que es este, ¿sí? El último vector característico. Muy bien, para evaluar la consistencia necesitamos obtener el valor característico principal. Y aquí tenemos un procedimiento simple para obtener ese valor característico principal que le estamos llamando lambda max. Lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos la matriz original. Aquí tenemos el vector característico ya normalizado para que la suma de 1. ¿Sí? Y, o sea, esta es la última iteración de las 5 que tenemos. ¿Sí? Es la última iteración, es la que estoy mostrando aquí. Bueno, ese es mi vector característico principal. Para obtener el valor característico hacemos lo siguiente. Multiplicamos la primera columna por el escalar, que es el valor del primer valor del vector. Es decir, cada uno de estos multiplicado por el primer valor. ¿Sí? Es lo que tengo aquí. Aquí vemos los valores. Es el primero, el segundo, el tercero por primer valor. Lo mismo ocurre con la segunda columna. Cada uno de los valores de la segunda columna está multiplicado por el segundo componente del vector característico. Aquí se ve. ¿Sí? Y finalmente, cada uno de los valores de la tercera columna
está multiplicado por el componente 3 del vector característico. ¿Sí? Tenemos después la suma de cada uno de los renglones. ¿Sí? Tenemos la suma por renglón. ¿Sí? Y estoy obteniendo finalmente la suma entre la ponderación que me dio el último vector característico. Veamos cómo está. ¿Sí? Es el 2.028, que es el primer renglón, entre el primer valor del vector característico. El segundo es el segundo valor entre el segundo componente del vector característico, y el tercero es el tercer valor entre el tercer componente del vector característico. Esto me está dando tres valores muy parecidos, y finalmente estamos obteniendo el promedio de los tres. Este es el valor del valor característico principal. Todos los procedimientos que están arriba de este renglón pues son las iteraciones necesarias para obtener primero el vector característico y finalmente el valor característico principal. Vamos a ver en otra hoja cómo obtener esto rápidamente con el solver, porque aquí hicimos más de 100 renglones tan solo para llegar al valor característico principal. Una vez que tenemos este valor característico principal, que es el lambda max que estoy señalando aquí, ¿sí? Vamos a obtener tres valores, tres métricos. Uno es el índice de consistencia, CI, Consistency Index, RI, Random Index, y finalmente el CR, que es el Consistency Ratio. Bueno, el CI se calcula de la siguiente manera. Es lambda max menos n, es decir, el valor característico principal menos n, que n es 3, porque aquí tenemos una matriz de 3 por 3. Es lambda max menos n entre n menos 1. En este caso el valor nos queda 1.085. Es 5.17 menos 3 dividido entre 2. ¿Sí? N menos 1 sería 2. ¿Sí? Luego tenemos el valor de RI, que es un Random Index. Random Index son valores que están tabulados en esta pequeña tabla que está aquí al lado. ¿Sí? Y para n igual a 3, ¿sí? Tenemos el valor de 0.52. Aquí me equivoqué, puse 0.58, lo voy a corregir. ¿Sí? 0.52. 0.52 de aquí de la tabla para n igual a 3, random index 0.52, y finalmente consistency ratio es la división del consistency index dividido entre random index. Aquí el cociente nos da 2.08. Para considerar que una matriz es cuasi consistente, este valor tiene que ser menor que 0.1. Aquí lo estoy poniendo. CR debe ser menor que 0.1. Aquí es 2.08. Este es un valor excesivamente alto, lo cual nos indica que la matriz original que tenemos aquí, o que teníamos desde el principio, que es la misma, esta matriz, ya sea de preferencias o de importancia, es una matriz extremadamente inconsistente. ¿Sí? El valor debería ser menor que 0.1. Bueno, en la siguiente hoja lo que tengo es, utilizando Solver, cómo calculamos el vector característico principal y el valor característico principal utilizando Solver. Es decir, nos evitamos hacer todo este cálculo de los 108 primeros renglones. Para obtener este valor del valor característico principal, eigenvalue principal, que es lambda max 5.1703. Bueno, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Me estoy yendo directamente a la definición del vector característico. Sabemos que el vector característico de una matriz es aquel vector que al multiplicarlo por una matriz solamente cambia su magnitud, pero no cambia su dirección. ¿Sí? El cambio en la magnitud o el factor por el cual cambia la magnitud es lambda, es el valor característico. Bueno, entonces tengo la matriz original y estoy poniendo aquí el que será el valor característico. Le voy a poner cualquier cosa, le voy a poner un 5.
otro valor, le voy a poner un 10 al valor característico, no sabemos cuál va a ser. ¿Sí? Y aquí también, donde voy a tener el vector característico, voy a poner cualquier cosa, voy a poner de 3, 1, 2 como componentes del vector característico. Después estoy poniendo el producto de la matriz, estoy poniendo el producto de la matriz por el vector característico. Cuando este sea un vector característico, el resultado debe ser igual al vector característico original multiplicado por un valor constante, por un escalar que es precisamente el valor característico. Es decir, a por x, que es esto, debe ser igual a lambda, que es este, por el vector original. Aquí obviamente no se está cumpliendo esa condición. Bueno, para hacerlo voy a utilizar el solver y aquí tengo ya el modelo, fíjense. Y establecer objetivo es lo que tengo en la celda C8, es el valor característico, lambda. Quiero obtener el principal, es decir, el máximo. Quiero maximizar el valor característico. Cambiando, ¿cuáles celdas? Bueno, las celdas que quiero que cambie son las del valor característico y también que me encuentre el vector característico. Las restricciones que estoy poniendo es que la suma de las componentes del vector característico sea 1, que es como lo usamos en Analytic Hierarchy Process. ¿Sí? Y finalmente, aquí estoy poniendo la condición de que A por X, que es esta columna, sea igual a lambda por X. En esta columna estoy poniendo lambda por X. Es el escalar multiplicado por el vector característico original. Entonces lambda por X debe ser igual a la matriz multiplicada por X. Bien, resolviendo el sistema, es un modelo no lineal porque estoy multiplicando el lambda por el vector y ambas son incógnitas, son variables de decisión. Por lo tanto, tengo un modelo no lineal. Y lo resolvemos y ya está. El vector característico vemos que es 39227, que es lo que teníamos acá, 39227, ¿sí? Punto 300, luego 60, es punto 300, luego 60, y 30713, aquí está, 30713, y el valor característico principal, 5.17, es el que habíamos obtenido aquí después de un largo procedimiento. 5.17, este es el vector característico y el valor característico. Para ilustrar el procedimiento estoy poniendo aquí otro ejemplo donde partí de una matriz que es una matriz consistente. Aquí tengo 3 por 4 me da 12. Es una matriz consistente y con la matriz consistente le voy a poner aquí cualquier valor, valor de 10, como le puse hace un rato allá, un vector característico 3, 1, 2. Sí, las ecuaciones son las mismas. Aquí tengo A por X, es decir, la matriz A por el vector X. Cuando este sea un vector característico, este A por X debe ser igual al vector original multiplicado por el valor característico. Es decir, el vector característico no cambia de dirección, solamente cambiará de magnitud por un factor lambda. Utilicé exactamente el mismo modelo de solver. ¿Sí? Lo resolvemos y ya tenemos aquí el vector característico. ¿Sí? Bueno, no me dio exactamente 1 la suma. Creo que si lo vuelvo a hacer me daría ya 1. Sí, de todas maneras ya no cambiaron estos valores. Y el valor característico me da 3. Cuando tengo una matriz consistente, el valor característico es igual al orden de la matriz. Es decir, aquí tengo una matriz de 3 por 3. El eigenvalue, el valor característico principal será 3. Por eso, si yo tengo una matriz consistente, cuando calculo
el índice de consistencia, consistency index, aquí me da 0, porque me queda lambda max menos n. Lambda max sería 3, si la matriz es consistente, menos n, que es 3, me queda 3 menos 3, 0. Por lo tanto, al dividir entre el random index, me sigue dando 0, y el consistency ratio sería 0. Entonces, para una matriz que es consistente, el consistency ratio va a ser 0. Consideramos que una matriz es cuasi consistente cuando el consistency ratio me queda menor que 0.1. Y si es mayor que 0.1, ya consideramos que la matriz es inconsistente y se tiene que repetir la evaluación, ya sea en la comparación de criterios o en la comparación de alternativas. Y ese es todo el procedimiento para consistency ratio.